La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Así suena el huracán Milton a su paso por Florida. Tocó tierra pasadas las 2 de la madrugada en nivel 3 de alerta. Esta hora ha bajado a nivel 2 y ha dejado ya varios muertos según las autoridades locales. Hasta el momento ha provocado numerosos tornados, inundaciones de calles y barrios enteros y lluvias torrenciales que han destrozado coches y edificios. Hay más de 7 millones de personas evacuadas que han huido de lo que las autoridades advertían pueden ser la tormenta del siglo. En localidades como San Petersburg ha llovido en 3 horas lo que suele llover de media en 3 meses. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. Los vientos han alcanzado 193 kilómetros por hora. Los servicios de emergencia han tenido que dejar de contestar las llamadas de los ciudadanos. Más de 1 millón de personas se ha quedado esta noche sin electricidad. Situación a esta hora, corresponsal en Estados Unidos, Sara Canals, buenos días. Buenos días. Ahora mismo las fuertes ráfagas y las lluvias torrenciales siguen sacudiendo Florida a medida que Milton va cruzando el estado rumbo hacia el Atlántico y dejando momentos como este. And there goes Tropicana Field Route. Es el techo del estadio de béisbol de los Tampa Bay Rays, que las rachas han prácticamente arrancado y aparte de los destrozos que impulsan estos vientos de hasta 170 kilómetros por hora, hay también alertas por inundaciones. Algunas zonas están prácticamente sumergidas con los tejados de las casas, los postes, las palmeras sobresaliendo apenas unos metros del agua. El dato más alarmante por ahora lo tenemos en el condado de San Lucie, está a unos 200 kilómetros al norte de Miami y allí una batería de tornados se ha cobrado las primeras víctimas de la noche. Visually seeing 6 tornadoes on the ground ripping through our county in a northern direction. 6 tornados a la vez han devastado el condado, destrozado centenares de hogares, explicaba el sheriff de esa localidad, que asegura que han identificado a un fallecido, pero que están buscando a más víctimas entre los escombros. La previsión ahora es que el huracán se siga debilitando, ha tocado tierra siendo de categoría 3, ahora ha bajado un nivel y en las próximas horas alcanzará la categoría 1, pero las autoridades y los medios piden prudencia y el presidente Biden sigue en estos momentos cómo evoluciona la situación y en permanente contacto con su equipo de seguridad nacional. Volvemos a Estados Unidos enseguida. Gracias, Sara. A vosotros. Los meteorólogos llegaron a asustarse por las previsiones que vaticinaban los mapas ante un huracán que avanzaba en su máxima categoría antes de quedar rebajado en cuanto ha tocado tierra, pero la magnitud que ha llegado a tener este temporal se explica sobre todo por cómo se alimentó durante el verano debido a las altísimas temperaturas del mar Caribe. Javier Ruiz Martínez. Milton genera vientos sostenidos de más de 250 kilómetros. Ernesto Rodríguez es meteorólogo superior del estado. Muy excepcional por la rapidez de su formación y por la intensidad. Alcanzó la categoría 5, la más destructiva en 24 horas. Albert Martínez es meteorólogo en una tele en Florida. Ha estado en la ventana. Tocaría tierra con categoría 3 y esos son vientos acá en la ciudad de Tampa que podrían ser de 100 millas por hora. Milton es tan grande porque se movió por zonas con temperaturas muy altas, ha facilitado la rapidez de su formación. El cambio climático provocará más como él. Facilitan que este tipo de depresiones más destructivo aumente su frecuencia. Los modelos meteorológicos predecían una zona para que tocara tierra el huracán, entre Tampa y Sarasota. Aquí en España, la borrasca Kirk dejó ayer numerosas incidencias en todo el país, especialmente en el norte, varios heridos también. En Francia ha muerto de hecho una persona, 600.000 personas han quedado sin luz. Los diputados en el Congreso estaban ayer convocados para hablar de inmigración. Fue a petición del Partido Popular, que solicitó la comparecencia del presidente del Gobierno para dar explicaciones por la crisis migratoria. Pero ayer, después de haber respaldado la ley que ahora quiere revertir y en medio del malestar interno, Feijóo quiso convertir la sesión en una especie de monográfico para hablar de ETA. No es lo mismo un error, por injustificable que sea, que la bajeza moral de impulsar una ley a sabiendas. Recapacite. ¿Por qué se escandalizan ahora? ¿Por qué han cambiado de opinión? ¿Le han apretado, señor Feijóo? ¿O es que su grupo es incluso más torpe de lo que parece? Tengo derecho a hablar de la dignidad de los españoles asesinados por ETA. La mayoría de sus votantes, muchos de sus varones y quizá hasta usted mismo, pues quieran llegar a un acuerdo con el Ejecutivo para el reparto de migrantes menores. Pero es que el problema es que la jefa no le deja. El portavoz del PP, Miguel Tellado, llegó a exhibir varias veces las fotos de 12 socialistas asesinados por ETA. ¿De verdad que usted va a ser capaz de mirar a los ojos
a las familias de estos cargos socialistas y explicarles que 6 votos para los presupuestos merece la pena. Es una vergüenza nacional lo que usted ha hecho. Hace 13 años que la democracia de este país venció a los terroristas. María Jáuregui, hija del exgobernador civil socialista en Guipúzcoa, Juan Mari Jáuregui, asesinado por ETA en el año 2000, uno de los rostros que Tellado exhibió desde su escaño, le escribió ayer en Twitter: a Tellado, a ver si eres capaz de mirarme a los ojos y decirme que no volverás a usar la imagen de mi aita como arma arrojadiza y a ver si de una vez por todas respetas su memoria. El gobierno, que niega que vaya a haber ninguna rebaja de condena, va a intentar reconducir de nuevo el foco a la inmigración. En su ronda de reuniones con presidentes autonómicos, Pedro Sánchez recibe en la Moncloa hoy al presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Así llegamos al jueves, es 10 de octubre. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Y es que de eso iba el pleno de ayer, o para eso lo había pedido el Partido Popular, para hablar de inmigración, aunque luego se convirtió el debate en otra cosa. Y así van pasando los meses sin que se solucione la saturación de los centros para menores migrantes de Canarias. Y así pasan también los meses sin que parezca posible pensar en un acuerdo para la vivienda, que es el otro gran asunto en la agenda social de este país y por el que varias asociaciones han convocado manifestaciones para este domingo. Esta mañana les vamos a contar los detalles de un dato muy llamativo que acaba de dar el Poder Judicial y que acredita que el 80% de los desahucios que se hacen en España se deben ya al impago del alquiler. Y se está produciendo otro fenómeno, las reclamaciones para recuperar los gastos por la firma de una hipoteca. Se han convertido en la reclamación estrella que hacen los usuarios ante el Banco de España. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. 3 de cada 4 reclamaciones que reciben tienen que ver con las hipotecas, las tarjetas o las cuentas corrientes. El caso de las hipotecas es el más llamativo, ha provocado que se dispare el número total de quejas. Solo hasta junio ya contaban 40.000, Jordi Fábrega. El Banco de España calcula que recibirá hasta 60.000 reclamaciones este año y más de la mitad relacionadas con los gastos de constitución de las hipotecas. La decisión del Supremo y del Tribunal de Justicia Europeo de ampliar el plazo para reclamar estas cuantías ha hecho que desde noviembre del año pasado se esté produciendo una avalancha de presentación de reclamaciones ante la institución. En lo que llevamos de año ya ha recibido 45.000, un récord histórico, de las que el 60% tienen que ver con los gastos hipotecarios. Y eso que estas reclamaciones son rechazadas, porque el Banco de España no tiene potestad de actuar en estos casos, sino que son los tribunales los que tienen que determinar si las cláusulas de las hipotecas son nulas o abusivas. El líder de Vox, Santiago Abascal, destituyó ayer a Rocío Monasterio como líder del partido en Madrid. Hace meses que quería apartarla, concretamente desde que en enero empezó a reformar la cúpula del partido. Entonces uno de los primeros a los que la dirección quitó de en medio fue precisamente a su marido, a Espinosa de los Monteros. En su entorno dicen que Abascal está en pleno proceso de bunkerización. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Lo que hace Vox con este movimiento, según fuentes cercanas al partido, es una vez más apartar a cualquier perfil con voz propia que amenace con hacerle sombra a Santiago Abascal. Es un proceso que empezó con la salida de perfiles más cercanos al liberalismo económico, como los diputados Rubén Manso y Víctor Sánchez del Real, y también Iván Espinosa de los Monteros, portavoz del grupo parlamentario y marido de Rocío Monasterio. Espinosa se fue arrinconado por el entorno de Abascal, pero Monasterio se quedó en Vox Madrid con la dirección en contra. Los que han pasado por Vox aseguran que esto demuestra que lo que quiere la cúpula es un partido sin debate interno, con perfiles sin formación y cercanos al entorno de Intereconomía. El sustituto de Monasterio pasó por ese medio de comunicación y también dos voces muy influyentes para Abascal, Julio Ariza y Quico Méndez Monasterio, que según estas fuentes están metiendo al líder de Vox en un búnker. Hoy el Parlamento de Cataluña celebra su tercera y última jornada del debate de política general. Illa insiste en que se dejará la piel para cumplir lo pactado sobre financiación singular, pero sus socios no se fían. Esquerra Republicana pide más concreción y condicionan la legislatura nacional y también la catalana a lo que pase con la financiación en el Parlamento. Dijo ayer el portavoz de Esquerra que sin soberanía fiscal no habrá siquiera conversaciones sobre los presupuestos. Radio Barcelona, Laura Pons. Esquerra quiere concreciones y avanzar con la financiación singular. De lo contrario, advierten los republicanos, no habrá presupuestos ni legislatura ni en Cataluña ni en Madrid. Una opción que Salvador Illa no contempla, dice que se dejará la piel para conseguirlo, cueste lo que cueste. Però sense la concreció del finançament singular no hi pot haver legislatura. Ha demanat concrecions i seran. El meu compromís és explícit. Ens hi deixarem a la pell. En Junts no se fían de los socialistas, por ello recetan confrontación para arrancar más poder en Madrid. Cuestionan cómo van a defender la financiación singular si no lo hacen ni con el objetivo de déficit. Si no és capaç de defensar un petit increment del sostre de despesa, com serà capaç
de defensar el finançament singular. No barregem llibretes i no ens confonguem d'interlocutors perquè ens farem mal tots. No se confundan de interlocutores y no mezclen carpetas, advertía Salvador Illa, quien se preguntaba si en Junts están por la política útil o si de lo contrario quieren desestabilizar al gobierno. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Del exterior, el húngaro Viktor Orbán despidió ayer la presidencia de turno de la Unión Europea en un choque frontal con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, que le reprochó que culpara a Ucrania de la invasión rusa. Los eurodiputados le cantaron el Bella Ciao y von der Leyen le advirtió que la paz no es sinónimo de rendición. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. Buenos días. El protagonista iba a ser Orbán. Era un discurso muy esperado, el del primer ministro, que imitando a su amigo Donald Trump quería y quiere hacer Europa grande otra vez, como reza el lema de la presidencia húngara, aunque el protagonismo acabó recayendo en la réplica de von der Leyen, porque la alemana asumió el cuerpo a cuerpo, salió con todo el arsenal que no desplegó Orbán, que apostó por un tono más contenido, no en el fondo pero sí en la forma, tras despacharse el día anterior en una larga rueda de prensa en la que propuso una Europa fortaleza para evitar a los migrantes que a su juicio llenan de antisemitismo y homofobia al continente. Quizá ese prólogo sirvió para que la alemana preparara el tono de una intervención que fue una enmienda a la totalidad al discurso previo de Orbán. Lo atacó por su ambigüedad para condenar la invasión rusa. ¿Culparían a los húngaros por la invasión soviética de 1956? Le preguntó, y lo atacó después por su discurso racista. Lo que iba a ser el día de Orbán acabó convirtiéndose en un gran speech de la presidenta de la Comisión. Tiempo de dar una vuelta por la red de emisoras de la SER para comentar las mejores historias locales. Hoy desde Toledo con Daniel Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Y en Euskadi, en Radio Bilbao, está Isabel León. Isabel, egunon. ¿Qué tal, egunon? Isabel, ¿resbala la nueva baldosa de Bilbao? ¿Qué está pasando? Bueno, lo que popularmente se conoce como baldosa de Bilbao, así es el título, lleva años instalada en muchas de sus calles e incluso en otros municipios vizcaínos. El origen se sitúa en torno al siglo XX, en un diseño basado en el Panot de Barcelona. Bueno, el caso es que aquí se añadieron 4 canales para drenar el agua, asumiendo la lluvia y algo que sucede habitualmente, ¿no? Motivos técnicos, nos dicen desde el ayuntamiento, están ahora mismo provocando que la tradicional, la icónica baldosa, esté perdiendo terreno en las zonas nuevas y en las recién peatonalizadas se incluya otra. Gusta estéticamente, pero no convence. Cuando tiene las florecitas y no se pasa con agua ni se limpia, eso es como un patín. Resbala y salpica. Las juntas no sé si están bien hechas o qué. Con el adoquín sí, ahora obliga. También soy un poco patosa. Baldosa de Bilbao, sin duda. Yo la baldosa de Bilbao porque evacúa mejor el agua, pero no la evacúa, se encharca más fácilmente. Evacúa mejor el agua, esto ha calado, está claro. Que sepáis que no es por dinero, porque el metro cuadrado de granito cuesta 120 euros frente a los 8 euros por metro cuadrado de la baldosa de Bilbao. Ha comenzado la temporada de setas, donde Castilla-La Mancha es la principal productora de hongos de toda Europa. Dani, ¿ha empezado bien? Sí, la verdad que sí. Además, fíjate, solamente la comarca de La Manchuela, situada entre las provincias de Cuenca y Albacete, se cultiva el 50% del champiñón nacional. Una importante industria para esta zona de Castilla-La Mancha que cuenta con 1.500 explotaciones, entre ellas muchas empresas familiares, como el caso de Setas Meli. Sergio Mondejar dirige ahora este negocio que empezó su abuelo. Nos ha explicado que tienen un programa con la Universidad de Castilla-La Mancha para clonar setas y poder cultivar bajo techo variedades que solamente se encuentran en el campo. Clonar setas silvestres y poder inocularlas en sustratos estériles y en cultivos climatizados y en eso estamos intentando pues coger las cosas de la naturaleza, meterlas en el laboratorio, pero hacerlas también naturales, todo un cultivo ecológico. Ya se ha conseguido con setas de cardo y chopo. Y empieza a tener la temporada de setas y acaba la de la vendimia, pero hay una cosa que es curiosa e interesante, que hay muchos jóvenes de la comunidad que lo utilizan, lo que sacan de la vendimia para pagar sus estudios. Sí, es una situación que se da desde hace mucho tiempo. Nos lo ha contado Manu, es un joven vendimiador de 29 años de Campo de Criptán, en la provincia de Ciudad Real. Parece que estaba predestinado a esto del campo porque nació un 15 de mayo, día de San Isidro, patrón de los agricultores. Eso sí, reconoce que muchos jóvenes como él utilizan la vendimia para pagarse los estudios. Conozco bastante gente que pues antes de empezar sus estudios, bien en el instituto, bien universitarios, toda la vida se ha hecho así, para sacarte un dinero, porque luego el año es muy largo, sobre todo los que están estudiando fuera, los alquileres de los pisos, etcétera. En cualquier caso, reconoce que hay un problema porque faltan personas que se quieren dedicar al campo y en concreto a la vendimia. Pues Dani, Isabel, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. La propuesta es de Raquel García y se cruza con nuestra mirada de los lunes. Escuchen.
Tras el éxito de Castillos de Fuego, Ignacio Martínez de Pisón publica sus memorias literarias, Ropa de casa, algo que pensó hacer nada más morir su madre, con la idea de retener ese pasado que con ella desaparecía. Y en realidad no hablo tanto de mí mismo como de la gente que me rodeó. Me apetecía mucho más hablar de mi madre y hacer una semblanza de mi madre, de cómo hablaba, cómo se movía, cómo era, o de mi padre, al que conocí poco, que de mí mismo, que al fin y al cabo soy más un testigo que un protagonista. Un relato que construye con esas personas que más han significado en su vida, sus padres, su mujer, amigos como Jorge Herralde, Álvaro Pombo, Enrique Vilamatas o José Antonio Labordeta, y con los que retrata una época, la del tardofranquismo y los primeros años de la democracia. Nosotros, los que teníamos 14 años cuando Franco murió, dejábamos que la generación anterior fuera la protagonista, ¿no? Pero en el año 81, cuando ves que esa pequeña y lenta democracia que todavía está a medio hacer, está a punto de desaparecer, nos horrorizó. Recomendamos esta lectura que reflexiona sobre la memoria construida con el tiempo y la forma en la que nos transforma el pasado. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.